Sí, él está en regla. Ya. Ya, gracias. Buenos días. Esperamos a sus compañeros. ¿Empezamos? Para poder... Ustedes son del aguinaldo, ¿verdad? Así es. Hicimos la clase pasada. Bien, nos habíamos quedado en las ampliaciones del plazo. Creo que habíamos concluido ese capítulo. Solamente para recordar, ¿se acuerdan la clase pasada que estuvimos hablando de los supuestos para la aprobación de la ampliación del plazo? Que son dos, ¿no? Cuando se aprueba una prestación adicional y esta prestación adicional tiene impacto, tiene efecto en el plazo de ejecución. No es el solo hecho de aprobar la prestación adicional, dijimos, ¿no? Sino que tiene que tener impacto o efecto en... ¿Qué tal? ¿Cómo está? En el plazo de ejecución, ¿verdad? O por atraso y realización de imputables al contratista debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. Eso ya lo vimos la semana pasada. Acá estamos viendo un poco el procedimiento. El contratista debe solicitar la ampliación del plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho que genere el atraso o paralización. La entidad debe resolver y notificar la decisión en 10 días hábiles, computados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de la ampliación de plazo. Como dijimos, si no hay pronunciamiento, se tiene por aprobar la ampliación del plazo solicitada bajo responsabilidad del titular de la entidad. Entonces hay un silencio positivo, ¿no? Ya bien, lo que yo quería dejar claro de esta lámina el día de hoy es cuándo se tiene por finalizado el hecho generador. Acá dice el hecho que genere el atraso o la paralización. Quería hacer una precisión respecto al cómputo de los plazos. Existe en la ley de contrataciones cómputo de plazos que tienen esta figura. 7 días hábiles siguientes. ¿Ya? Pero existen otros artículos segundos, por ejemplo, vamos a ver uno de ellos, es la recepción de obra, ¿no? Que no señala la palabra siguiente, sino dice de ocurrido. ¿Ya? Entonces tenemos que diferenciar cuando el artículo habla de días siguientes o de ocurrido. Por ejemplo,
en el artículo 179, por ejemplo, ¿ya? Que habla, le pongo un ejemplo, así como ese artículo hay otros, ¿ya? Que habla de la liquidación del contrato de obra. Dice, cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, porque la liquidación en principio ¿quién la presenta? El ejecutor de la obra, ¿no? Si dentro del plazo que le establece la norma, que son 60 días, el ejecutor de la obra no presenta la liquidación la tiene que hacer la entidad en el mismo plazo. Y si a la entidad se le vence el plazo, cualquiera de los dos puede activar el procedimiento de liquidación, tanto la entidad como el contratista. Bien, vamos a ver acá. Cuando se presenta la liquidación, la otra parte que la recibe, ya sea la entidad o el contratista, tiene la facultad de observar la liquidación. Bien, acá dice, cuando una de las partes observa la liquidación presentada por la otra, esta debe pronunciarse dentro del plazo de 15 días de haber recibido la observación. Acá no habla 15 días siguientes, sino 15 días de haber recibido la observación. Entonces, esto es importante para el cómputo de los plazos, porque si no existe la palabra siguiente, tenemos que computar el plazo desde el mismo día. Entonces, si hoy día, en el caso de liquidación, me observa una liquidación, entonces, ¿desde cuándo computo el primer día? ¿Desde mañana o desde el día? ¿Hoy día que estamos? 15. Supongamos que estamos el día hábil en todo eso, ¿no? 15 de septiembre. Entonces, si hoy día me hacen la observación, el plazo para pronunciarme sobre esa observación, ¿desde cuándo lo computo? Desde el día, no desde el día siguiente. ¿Se dan cuenta? Acá sí es días hábiles siguientes. En este caso, la ampliación de plazo sí es desde el siguiente día. Entonces, los 7 días, si hoy día finaliza el hecho generador, en los 7 días lo tengo que empezar a computar desde el día de mañana. Mañana es mi primer día. ¿Sí? Entonces, tienen que tener cuidado cuando apliquen la norma, porque existen artículos en que se mencionan que son días siguientes y otros que no, desde el hecho. ¿Ya? Esa es una observación que quería darles. Ahora, cuando dice una prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 7 días siguientes de finalizado. ¿Cómo entendemos esa palabra finalizado? Eso también es importante saberlo. Un ejemplo, un contratista tiene que instalar determinado equipo en una entidad. Hay un plazo de ejecución en el contrato, pero para eso la entidad tiene que dejar al contratista que ingrese en las instalaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si la entidad no lo deja ingresar al contratista en las instalaciones? ¿Va a poder ejecutar la prestación? No puede, ¿no? Es imposibilitado. Y si no puede ejecutar la prestación, ¿eso afectaría su plazo de ejecución o no? Sería causal de ampliación de plazo, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? El contratista tiene que instalar cámaras de seguridad de la entidad. Para esto lo tiene que hacer un plazo de 30 días. Entonces, él va el día 1 a la entidad, señor, en virtud de este contrato vengo para ejecutar la prestación. Entonces le dice, no, ¿sabes qué? Hoy día no vas a poder porque hay una reunión, X motivos, no vas a poder. Vente mañana. Mañana va y tampoco puede. También no le permiten. Hoy día también no vas a poder. Ocurre unos 10 días, 15 días, y está imposibilitado de ejecutar la prestación, de instalar las cámaras. La pregunta es, supongamos que le envían un comunicado, un correo electrónico, le dice, ¿sabes qué? Mañana ya puedes entrar, a partir de las 6 de la tarde, puedes entrar. ¿Cuándo termina el hecho generador? En ese caso, en ese ejemplo. Si yo le digo el día de hoy 15, mediante un correo, ¿sabes qué? A partir de mañana ya puedes ingresar a la instalación, a la entidad, para que puedas instalar las cámaras.
¿Cuándo concluye el hecho generador? Es importante saber eso para saber computar los plazos, ¿no? ¿Cuándo concluye el hecho generador? Si yo le digo hoy día, con un correo, mañana vas a poder ingresar a las instalaciones. ¿Cuándo concluye el hecho generador? Hoy día es 15, mañana es 16. ¿15 o 16? ¿Cuándo concluye? Y esto es importante porque ahí vamos a ver si es improcedente o no, denegamos o no la ampliación de plazo. Me comunica el 15, pero el 16. Nosotros como entidad le comunicamos al contratista: señor, a partir de mañana ya puede ingresar, a partir de mañana a las 6 de la tarde ya puede ingresar para instalar las cámaras. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Entonces, en ese caso, en ese supuesto que les pongo, ¿cuándo termina el hecho generador? ¿El día 15 o el día 16? ¿Se entiende el ejemplo o no se entiende? O sea, ha recurrido 10 días y no puede, ¿no? Quiere decir Ya, que los días X. no quiere. Ha transcurrido varios días y no puede ejecutar la prestación. Y la entidad, porque la entidad se le imposibilita, ¿no? Entonces no es imputable a él. La pregunta es, yo hoy día, la entidad del día de hoy, vamos a suponer que estamos en días hábiles, ¿no? El día de hoy 15, le envían un correo electrónico y le dice: ¿sabes qué? A partir de mañana ya vas a poder ingresar para instalar las cámaras. Entonces mi pregunta en ese caso es: ¿cuándo concluye el hecho generador? ¿El día de hoy, el 15 o el 16? Miren, una cosa tan simple como esto es súper sencillo y esto es determinante para ver cuándo terminan mis 7 días. Los plazos. Yo pienso que no puede contabilizar desde que comunica, sino desde el momento que ya se hace cargo. Si no, también puede ir un día. Ya, entonces, ¿cuándo? ¿El 15 o 16? 16. El 16. O sea, a tu criterio, el 16 concluye el hecho generador. Ya. ¿Todos están de acuerdo con él o hay alguien que tiene una posición diferente? Desde el 15. ¿Por qué desde el 15? Porque ese momento, ahí es donde ha terminado la comunicación y que se para que haya terminado. Ya. Vamos a poner otro escenario donde no hay comunicación, no hay ninguna comunicación. Él va el 15 y no le dejan entrar. Va el 16 y recién el 16 le dejan entrar. Sin mediar comunicación. Va el 16 y el 16 recién le dejan entrar. Y recién puede ejecutar la prestación a partir del 16. ¿Cuándo termina? El 15 y 16. O sea, la comunicación es relevante para ver cuándo termina. Termina el 15, ¿Por qué el 15? porque el día 16 si hay que ejecutar, ¿Qué dice? y es el día 1. Acá usted dijo el 16 termina, ¿no? Sí, 16. ¿Por qué el 16? No lo digo porque son días puede perder, no tiene que contabilizar los días que de una comunicación u otra empieza desde el acto que se está produciendo el ingreso del trabajo. Lo primero que tienen que identificar ahí es cuál es el hecho que genera el atraso. Eso es lo primero que tienen que identificar. ¿Cuál es el hecho en ese supuesto, en el ejemplo que les pongo, que genera el atraso? No dejen ingresar. La imposibilidad de ingresar. ¿Hasta cuándo está imposibilitada de ingresar? ¿Hasta el 15 o hasta el 16? Hasta el 15. Entonces, ¿cuándo concluye? ¿El 15 o el 16? El 15. ¿Ya? El 15. Mira, en una cosa tan simple, ¿cómo nos podemos equivocar? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, es así como tienen que razonar para ver el final del hecho generador. Entonces, concluiría el 15. ¿Ya? Entonces, ¿los 7 días lo computo? Desde el 16. 16, 17, 18, 19. ¿No? Exacto. Bien. Por ejemplo, un caso en obra. No solamente hay que tener cuidado cuando computamos el plazo, hay que saber razonar en cada caso concreto.
En el caso de ahora, están haciendo una carretera y comienzan unas lluvias torrenciales que imposibilitan ejecutar la carretera. Entonces, 60 lluvia empieza el día de hoy, 15 a las 9:30 de la mañana, empieza a llover, llueve hoy día, bueno, a veces llueve incluso en varios días, ¿no? No solamente llueve horas, sino llueve 1 o 2 días, ¿no? Ya, supongamos que llueve hoy día, llueve hasta mañana, hasta el mediodía, son más de 24 horas. Y mañana termina la lluvia. ¿Cuándo concluye el hecho generador? Mañana es 16. ¿El 16? ¿No? ¿O el 17? 16. ¿Todos están de acuerdo? Ahí, ¿cuál es el hecho generador? La imposibilidad también de ejecutar por la lluvia. Ahora, la pregunta es, concluida la lluvia, ¿ya puedo ejecutar? No necesariamente. Exacto. No solamente es ver el hecho, sino el efecto del hecho. Porque la lluvia va a tener un efecto, que es que el terreno se va a mojar, y de repente con el terreno mojado no puedo ejecutar. Entonces, cuando se va a analizar esto, no solamente hay que analizar el hecho en sí, sino también a veces el efecto del hecho, ¿ya? Y de repente puede ser que demore unas horas o puede ser que demore más de un día en secado, dependiendo de qué clima estemos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando van a analizar, digamos, la procedencia o no procedencia de las ampliaciones del plazo, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto. Ese es el trámite. 7 días hábiles siguientes para solicitar, 10 días para que la entidad se pronuncie, ¿verdad? Y la entidad lo que puede hacer es aprobar o denegar la ampliación del plazo. ¿Quién lo aprueba, quién lo deniega? Quien sea competente, a quien se le haya delegado esa atribución. Ahora, en el caso de las ampliaciones de plazo, recuerden que tiene que haber, por normas de gestión interna, y también es una sugerencia, ¿no? Que así no esté en una norma de gestión interna, tiene que pronunciarse el área usuaria, ¿no? Primero tiene que pronunciarse el área usuaria a ver si es cierto o no lo que el contratista está alegando. Si la causal de la exoneración, de la ampliación del plazo es cierta. Bien, el día de hoy vamos a continuar y ahora vamos a ver lo que son otras modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones al contrato? Las ampliaciones de plazo modifican el contrato, ¿verdad? Modifican el costo del plazo de ejecución. La otra modificación al contrato es las prestaciones adicionales, son las prestaciones adicionales. Otra modificación al contrato son las reducciones. Y también hay otras modificaciones que se llaman, ahora las llamamos modificaciones convencionales, que son modificaciones que se van a dar cuando no aplica una ampliación de plazo, cuando no aplica una aprobación de una prestación adicional o una aprobación de una reducción. Recuerden que la ampliación de plazo es una facultad del contratista, ¿ya? O sea, es un derecho del contratista a pedirla, pero la adicional no, la adicional es una prerrogativa de la entidad. O sea, cuando el contratista pide una adicional, no es que yo tenga que resolver esa solicitud, no necesariamente. Entonces ahora vamos a ver las modificaciones convencionales. Doctor, ¿y las reducciones también es una prerrogativa de la entidad? Sí, también, claro, las reducciones y las adicionales. Claro, o sea, es una facultad de pedirlo, pero todas esas modificaciones contractuales son prerrogativas de la entidad. Excepto la ampliación del plazo, ¿no? La ampliación del plazo es un derecho del contratista que tiene que pedirlo, y si se configura tenemos que darlo. Claro, eso me refería, o sea, tiene el derecho y la facultad de pedirlo, solicitarlo, pero no necesariamente también una ampliación de plazo que puede otorgar, ¿no? No, pero no es que dependa de la discrecionalidad de la entidad, depende ya de la norma. La norma lo ha establecido si se configura o no. Por eso. Si no se configura, se
delegarle. En cambio, en la adicional no, la entidad decide. Ninguna manera. La adicional, la entidad decide si va a aprobar o no la adicional. O sea, el contratista ni siquiera puede someter a arbitraje esa decisión de aprobar o no la adicional. Solamente la prestación se dice No, la reducción también. La adicional también. sí, también. Es importante para no someterlo a un conflicto, que no se convierta en un conflicto. Exacto. Simplemente tú no tienes derecho a apelar, ¿no? O sea, Así es. y la otra modificación, ¿cómo es lo que se llamaba? Esto es lo que vamos a ver hoy día. Modificaciones convencionales, ¿ya? Está estipulado en el artículo 40, si no me equivoco, de la ley. Ahora vamos a ver. No, en el 34, perdón, ¿ya? 34 de la ley concordado con el 142 del reglamento. Dice, el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento por orden de la entidad, ¿no? Hay una serie de modificaciones. En el 34 ha incluido, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar, cuando no resulten aplicables las adicionales, las reducciones y ampliaciones de plazo, es decir, no se va a configurar ninguno de esos supuestos, ¿no? Las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato, siempre que las mismas deriven, y acá vienen los requisitos, de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato. ¿Qué quiere decir eso? De situaciones que ocurran luego con posterioridad a la firma del contrato, ¿no? Y además dice que no sean imputables alguna de las partes, es decir, que no le haya generado alguna de las partes. Y también tiene que servir para alcanzar la finalidad del contrato, dice, de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique variación de precio, acá lo que me están diciendo es que incluso se puede variar el precio, debe ser aprobada por el titular de la entidad. Ahora, hay un artículo que es el artículo 8.2 de la ley, en que habla de las delegaciones, y entre las delegaciones acá dice que es indelegable, no puede ser objeto de delegación la declaración de comunidad de oficio, la aprobación de contrataciones directas, salvo aquellas que dispongan el reglamento. Hay algunas contrataciones directas que sí se pueden delegar, así como las modificaciones contractuales a que se refiere el 34A. Pasa por favor. El 34A habla de estas otras modificaciones que les he dicho, cuando no aplican presiones de plazo, cuando no aplica adicional, cuando no aplica reducción. Entonces, dice que estas modificaciones son indelegables. Ya, esta aprobación, esta modificación es indelegable. Paso por favor. Pero acá dice, en el 34A, cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser aprobada por el titular de la entidad. ¿Qué me está diciendo implícitamente este artículo? Paso. ¿Qué tal, pues? Adelante. Entonces, tengo un artículo de delegación en el cual me dice que la modificación convencional es indelegable. ¿Ya? Tengo un primer artículo, que está en el artículo 8.2, el numeral 8.2 del artículo 8. Tengo un segundo artículo, que es el 34A de la ley, que me dice que cuando la modificación implique el precio, debe ser aprobada por el titular de la entidad. Entonces, si yo leo estos dos artículos de manera concordada, ¿qué quiere decir? ¿Que se podría delegar o no la modificación convencional? ¿Sí o no? Bueno, sí se puede delegar, y hay una opinión del OCE, que señala que sí se puede delegar, excepto lo que es indelegable, que es cuando se modifica el precio. ¿Ya? Esa es la única parte indelegable.
en la modificación convencional. La modificación del precio es ilegal. Un ejemplo de modificación convencional, entonces, primero hay que recordar los elementos. Cuando no es ampliación de plazo, no es adicional y no es reducción. Por un hecho sobreviniente al contrato, es decir, por un hecho que haya ocurrido con posterioridad a la firma del contrato, ¿ya? Y que no sea imputable a las partes, que no sea responsabilidad de las partes. Y además sirva para alcanzar la finalidad del contrato, ¿no? Si implica modificación de precio, tiene que estar aprobado por el titular de la entidad. Bien, a ver, ¿ustedes se les ocurre un ejemplo de este tipo de modificación al contrato? Doctor, Sí. caso fortuito o fuerza mayor también se contemplan dentro de estas modificaciones del contrato. Podría ocurrir caso por de fuerza mayor que... Cuestión de variación de mercado, de precios fundamentales. Ha ocurrido un hecho hace poco que configuraría una modificación convencional. Creo que hace 3 meses subió el sueldo mínimo vital, ¿no? ¿No? ¿Y están haciendo ustedes las modificaciones convencionales ya? Ya. Eso, ese tipo de disposición legal va a hacer que varíe el monto de los contratos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de limpieza, en el caso de los contratos de vigilancia, ¿no? Donde existe una serie o un número determinado de vigilantes u operarios, es que se les paga muchas veces en virtud al sueldo mínimo vital. Y los beneficios que tienen también son en mérito al sueldo mínimo. Entonces, si varía eso por una norma legal que aumenta el sueldo mínimo, va a tener que variar el presupuesto de ese contrato, el monto de ese contrato. Entonces, ese es un ejemplo de modificación convencional. Si sube la remuneración mínima vital, el contrato va a tener que actualizarlo. Pero ahí cabe adicional, ¿es una prestación adicional? ¿Sí o no? No, no es una prestación adicional, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién dice que sí? Es la misma prestación, solo que ha cambiado el... Exacto, es la misma prestación, ¿no? Solamente está cambiando el monto, no voy a poner más vigilantes, ¿no? Es una reducción, ni hablar, pues, ¿no? Es una reducción, no estoy reduciendo prestaciones. ¿Voy a modificar el plazo contractual? Tampoco. Entonces, ahí cabría una modificación convencional. Ahí hay una variación de precios y necesita la aprobación. Ahí necesito la aprobación del titular de la entidad. Ahí es donde yo me quedo. Si dice la variación de titular, significa de que no es integrable, o sea, simplemente el título, solamente el titular puede aprobar. La variación de precio es lo único indelegable, pero la modificación de otras características o otras modificaciones que no tengan que ver con el precio, sí podrían delegarse. ¿Ya? Sí podrían delegarse. Otro plazo no, porque el plazo sería una ampliación de plazo. ¿No? Entonces, otras modificaciones. Por ejemplo, les doy otro ejemplo de una modificación convencional. Una entidad compró, no sé si compró, alquiló, arregló el servicio de fotocopiado, ¿ya? Y en ese servicio de fotocopiado, el contratista lo que hace es llevarte su fotocopia, te lo da, ¿no? como dato, te la pone en la entidad para que tú saques las copias y al final solamente te cobra él las copias. Bien, pero la entidad lo que hace en ese supuesto es hacer no solamente la especificación de cuántas copias tiene, sino de la máquina, ¿no? ¿Qué tipo de máquina es la que va a utilizar? Entonces, en ese caso, si la entidad pide unas características, y esto es un caso real, lo que le voy a contar, se pidió las características, se pusieron, de repente, recuerden que hay un plazo de implementación, ¿no? Para ir a instalar las máquinas, poner las máquinas, puede ser 30, 60, 90 días. Entonces, en ese trámite del plazo, en ese plazo de implementación, es que el contratista señala de que ya no puede proveer una máquina porque está descontinuada. ¿Ya? Está descontinuada. Y el único es el fabricante, por ejemplo HP, en ese caso fue HP, le dijo, ¿sabes qué?
este tipo de bandeja, por una bandeja, ni siquiera por la máquina, era por una bandeja que se instala en la máquina. Dijo, este tipo de bandejas ya no las hago. Y no te puedo dar, le dijo HP. Ahora yo hago otro tipo de bandejas. Oye, pero yo tengo un contrato con el Estado que tengo que cumplir con este tipo de bandejas. Bueno, ahí configuraría sí o no una modificación convencional. Lo que pasa es que acá, o sea, ¿cómo es que se contrató con una máquina con una normativa que no tenía? ¿No? O sea, Es que en su momento tenía, acuérdate que el requerimiento puede venir del año pasado. Acuérdate que el requerimiento puede venir del año pasado, puede haber desiertos en el proceso, entonces tenemos un requerimiento de repente ya descontinuado. claro, los técnicos conocen, ¿no? Que dentro de lo que dan los servicios, un poco difícil, pues te recomiendan inclusive, ¿no? Y dicen, o sea, que esta máquina tiene un vehículo, ¿no? Por decir, ¿no? En este caso. Entonces, en la previsión no se tomó en cuenta, de repente tampoco se tomó en cuenta, o sea, asumamos eso, ¿no? De un periodo al otro, que simplemente en el año se encontró que hay esos repuestos no entran más, ¿no? O ya no traen más, no le interesa a la empresa seguir importando, seguir trayendo repuestos, ¿no? Al respecto. Entonces, esa clase de modificación sería en otra modificación al respecto, si es que no altera el precio de la prestación. Que si altera el precio sí no cabría. Por eso, pues, si no altera el precio de la prestación, sería otra modificación que se quería. O sea, si altera el precio, entonces no se configuraría una modificación convencional. Claro, o sea. No, así altera el precio. Si altera el precio. no Igual. hay problema. Puede ser que te cobre más, esto puede estar diferente. Y, Pero estaría dentro de otro presupuesto, que habría una ampliación. sí, pero sí cabe modificar el precio por la modificación convencional. Sí, pero. Lo que pasa es que no cumple con las características que está pidiendo. Eso es lo principal, no cumple con las características que están pidiendo. No cumple el precio, es indistinto. Indistintamente, no cumple con las características que estoy pidiendo. Entonces, no cumple con esas características, pero no hay otra cosa en el mercado que me pueda dar. ¿Qué hago? Yo tengo un contrato suscrito. Debe modificarlo necesariamente. Ahí tendría que modificar. Ese es otro ejemplo de modificación convencional. ¿Se dan cuenta? No hay otro proveedor y esa máquina funciona con esa bandeja, ¿no? Entonces, van a haber una serie de supuestos. También Sí. se realizó, entonces se cambió, o sea, si no tiene una bandeja, es otra máquina de fotocopiado, porque ya no voy a utilizarla, ¿cierto? No, la máquina no se cambió, solamente cambió la bandeja. En el caso que te digo, Pero entonces la bandeja que hacía HP sí era compatible con esta máquina. la máquina que Sí, se... el ejemplo me da a entender como que Cambió la esta, máquina. no necesariamente, sino que esta bandeja no podría yo utilizarla con este equipo que ya tengo previamente. Claro, la bandeja con el equipo que yo tenía previamente no podía utilizarla. Lo que pasa es que en realidad el diseño de la bandeja prácticamente es el mismo, lo que cambió fue la capacidad de la bandeja. Ah, Por eso. ¿Ya? No sé cómo fue el cambio, pero el tema cambió. Antes eran 200 páginas y ahora creo que eran 500 páginas. Incluso era mejor supuestamente, ¿no? Pero la máquina de fotocopiado no varía, solamente varió la variable. Y cambiemos el supuesto, ¿no?